Buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a otro Conversando Concisos. Hoy tenemos a un gran amigo mío, a Joaquín Pérez, CISO de Atos. En un minutito le digo que nos acompañe y se presente con todos nosotros. El tema de hoy es un tema muy interesante. Es un tema que Joaquín me propuso y me pareció que fue muy bueno y es el tema de compliance o seguridad. ¿Cuál de las dos? ¿Cómo, cómo le hacemos? Pero bueno, antes de comenzar, estos eventos son para todos nosotros, para la comunidad. Así que con mucho gusto, si ustedes tienen una diadema, tienen el micrófono, están conectados en algún lugar bueno, sin mucha bulla, y quieren participar, por favor, me avisan, nos avisan. Con mucho gusto lo metemos en la discusión de nuevo. Eso es para todos nosotros, todos aprendemos. Eh, lo otro que quería decir es que estas son opiniones nuestras como profesionales. No significa que estamos correctos y ustedes incorrectos o viceversa. Todo depende del punto de vista y de la situación en que se encuentren, ¿correcto, Joaquín? Correcto. Cada Eh, organización es un mundo. exacto, exacto. Bueno, antes de comenzar también les quiero comentar que el evento de Tactical Edge, que está programado para Bogotá para el 14 de mayo, por este tema con el coronavirus, nos fuimos forzados a moverlo y ahora se va a hacer el 23 de julio. Pero aprovechando que tenemos la fecha del 14 de mayo, que ya hemos hablado mucho acerca de esa fecha, hemos decidido hacer un Tactical Edge virtual. El 14 de mayo, la información ya está disponible en la página web tacticaledge.co y los registros son gratuitos para que todos se registren y nos acompañen. Estamos armando un evento con unos ponentes muy, pero muy buenos, unos temas muy, muy interesantes. Así que están todos invitados para el Tactical Edge virtual del mayo 14. Y bueno, comencemos a lo que venimos aquí. Joaquín, muchas gracias. Son las 8 de la noche en Uruguay. Yo ya le decía a Correcto. Joaquín que a esa hora yo ya me estoy quedando dormido. Así que de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Veo que está calientito por allá. ¿Cómo te va, Joaquín? No, o sea, antes que nada, gracias por la invitación, o sea, a la gente que nos acompaña. No está muy calentito aquí, o sea, en realidad en este momento tendremos unos 20 grados y llueve en Montevideo, Uh, ok. pero, o sea, es lo normal para el verano, una lluvia de verano solamente. Excelente. De nuevo, tenemos el chat para que nos puedan enviar preguntas o comentarios por chat o pueden apretar el botón de Q&A para hacer las preguntas. Entonces, comencemos. Joaquín, cuando estuvimos conversando esta tarde acerca de esto, tú dijiste algo bueno y se me olvidó, algo de la mano, que seguridad, ¿cómo que lo que habías dicho que nos gustó? ¿Te acuerdas? Seguridad y compliance en realidad van de la mano, pero persiguen objetivos distintos. Ok, van de la mano, son todos hermanitos y hermanitas. Es, es- Bueno, y sabes una cosa que nos causó risa porque precisamente ayer comenzó una buena discusión en LinkedIn y yo coloqué el link ahí en la página de LinkedIn de unos CISOs en Estados Unidos y Europa hablando específicamente acerca de este tema. sí, Y correcto. comencemos con la primera pregunta, la básica, y de ahí comenzamos el resto de la discusión. Para ti, Joaquín, cumplir con un checklist es lo mismo que estar seguros. En realidad, no directamente. Porque, o sea, si nosotros, o sea, vamos directamente a lo que involucra tener un programa de seguridad gestionado, o sea, el momento que nosotros empezamos a tratar de analizar los riesgos a los cuales estamos expuestos y demás, nosotros planteamos, primero, hasta dónde estamos dispuestos a ir y por otro lado, o sea, qué controles nosotros precisamos implementar para poder cubrir nuestra superficie en la cual estamos expuestos. De ahí, digamos, o sea, tenemos dos caminos. Por un lado, el camino sea más orientado a lo que viene a ser el cumplimiento, que a veces es un cumplimiento marcado por un regulador, por ejemplo, en el caso, vamos a decir, sector salud, en el caso, o sea, donde hay procesamiento de tarjetas de crédito, en el caso donde hay datos personales, que en ese caso nosotros tenemos cumplimiento fuerte de un regulador y más allá del programa de seguridad que nosotros tengamos, tenemos que alinearnos con lo que el regulador nos pide. Ok,
A su vez, después, por otro lado, tenemos también el hecho de que yo considero de que tengo ciertos activos de información, de que son valiosos y tengo que proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los mismos, como Ujú. escuchamos en todos lados. En todos lados, ¿sí? Que eso vendría a ser justamente establecer un programa de seguridad que puede o no ir directamente a lo que viene a ser un programa de compliance. O sea, si bien, o sea, nosotros los dos buscamos proteger, en realidad en uno es una protección que nace como una motivación interna en la cual yo reconozco que tengo algo que tengo que proteger, y por otro lado nace como una motivación externa en la cual yo tengo que cumplir con lo que me pide alguien más. Ok, pero eso es porque estás, como CISO, estás alineado al negocio de la Claro, empresa. Si el negocio de la empresa es una empresa bancaria, financiera, que necesita utilizar tarjetas de crédito y quieren utilizar tarjetas de crédito de American Express o Visa, entonces tienen que cumplir con los objetivos, los requisitos de PCI, ¿correcto? correcto. Eh, sí, y no tienes como empresa financiera, como si es una empresa financiera, vienen y te dicen, Joaquín, implemente esto y obtenga la certificación. Tú no Correcto. le vas a decir a ellos, es que es un checklist y no estamos seguros, o sea, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo como requisito del negocio. En otros casos donde yo no esté en un ambiente regulado, vamos a suponer, por ejemplo, en caso de una certificación ISO 27000, que se puede hacer también por un tema de imagen, en el Ujú. sentido de que si yo me voy a presentar a una licitación, un procedimiento competitivo, de que me aporte un diferencial frente a mis clientes, el hecho de que yo tenga un sistema de gestión certificado. O sea, Ok, muchas veces hay temas de que hay requerimientos duros por parte de un regulador y otras veces porque uno se le ve como una ventaja de negocio. correcto, correcto. Entonces todo depende, de nuevo, como tú dices, del negocio y de lo que la empresa quiere o desea hacer. Eh, bueno, entonces sigamos con la idea, el ejemplo financiero. Vienen y te dicen, Joaquín, pam, necesitamos que eh, quedamos certificados. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué es lo primero que tú harías para comenzar con ese proceso de certificación? El primer tema del proceso de certificación, más allá de lograr la certificación en sí, es que si uno no logra un cambio en la cultura de la seguridad de la empresa, mantener la certificación o decir simplemente lo obtuve, es un proceso que después resulta difícil de sostener en el tiempo. Okay. Muchas veces pasa de que una empresa simplemente por un tema de que o tiene dificultades para cumplir con personal interno y solicita, vamos a suponer, una consultoría para que se le apoye a obtener una determinada certificación, que se le diseñe un sistema de gestión, y se logra la certificación. Pero después hay que mantener los procedimientos, mantener los registros que yo dije que iba a generar. Entonces, mantener la certificación muchas veces resulta hasta bastante más complicado que obtenerla en el primer paso. Mantenerla que obtenerla. Exactamente. Okay. Sobre todo también por el hecho de que también se le ve el valor a la certificación desde el lado del negocio y muchas veces decir, bueno, la tenemos que mantener, pero que no nos lleve mucho tiempo, que no nos lleve muchos recursos. Mm. Dice, bueno, pero uno lo quiere mantener y mantenerla lleva tiempo, lleva recursos, hay que hacer inversiones en equipamiento, inversiones en tiempo, en gente. Ok, Obviamente, o sea que eso también lleva es un esfuerzo tal cual lleva a mantener un programa de seguridad que, bueno, o sea, como decíamos hoy, si bien, o sea, van apuntados a lo mismo, una certificación es un piso. Yo a partir de ahí puedo subir todo lo que yo quiera. ok, Supongamos, por ejemplo, el caso sea que yo vaya y diga, este, vamos a ir, por ejemplo, a ISO 27000. O sea, yo vengo y digo, tengo que tener una política, tengo que tenerla conocida por todos, la tengo que difundir. Ahora, la política la puedo hacer más o menos restrictiva de acuerdo a cómo yo vea mi riesgo. Puedo permitir más o menos cosas, implementar más o menos controles. ¿Qué me va a pedir, o sea, que yo tenga la norma? La norma me va a pedir que yo tenga una política y que la ok, política sea adecuada. ok. Y a partir de ahí yo puedo subir tanto como yo quiera. Entonces, dijiste algo interesante, que el compliance ayuda a crear un baseline o el piso Sí, correcto. y riesgo o un programa de riesgos ayuda a descubrir si hay brechas o qué brechas existen una vez que has implementado ese piso, ¿no? Claro. ¿Tú qué opinas? O sea, son dos cosas que se deben hacer a la mano o podemos escoger o hacemos compliance o hacemos riesgo, risk management, o podemos hacer ambas. ¿Tú qué haces? En general van bastante juntas y te voy a explicar por qué.
Muchas veces cuando uno va a una organización, o sea, y trata de cambiar la cultura que tienen, e ir a una cultura de seguridad, lo primero es decir, bueno, primero tengo que saber qué tengo. Entonces yo digo, primero tengo que saber qué es lo que yo tengo en la empresa que podría ser de interés para otro, o por lo cual a mí en realidad me complicaría si no lo tengo. Okay. O sea, la parte de asset management, que eso en realidad está en todos lados. Sí, Que lo stop más, 1, top 2. pero aparte es lo más difícil, saber qué es lo que yo Sí, quiero claro, proteger. claro. O sea, acá digo, a mí me... Ese es el dolor de cabeza de todo el mundo. Siempre en cualquier parte del mundo se comienza una discusión de cualquier cosa. Puede ser de Sí, cualquier cosa. En este momento estamos hablando del coronavirus, sí, y regresa la conversación a, sí, pero si no sabes qué tienes, sí. ¿cómo te vas a proteger? Claro, es que, o sea, a mí me gustaría ver, o sea, ver qué es lo que opina de quienes nos están viendo, pero hoy por hoy, tener un inventario de activos actualizado para decir, a ver, yo todo bien, o sea, quiero tener una medición de riesgo, pero no puedo medir un riesgo de algo que no sé qué tengo, de que no sé, o sea, Exacto, es lo más complicado es eso. exacto, exacto. Entonces, Pero o sea, mm, entonces con eso, el tema de cumplimiento obliga a las empresas a identificar eh, lo que se tiene en activos. en general, o sea, vas a ir a tener un inventario de activos en el momento de que vayas a tener un programa de medición de riesgo, o al menos la planilla de riesgos. Yo digo, bueno, tengo que saber a qué estoy expuesto y cómo sé que este riesgo en realidad tiene un impacto alto, un impacto medio, una probabilidad alta, una probabilidad baja. Claro, claro. Si lo voy a medir, tengo que saber qué es lo que Tienes que tengo. saber qué estás midiendo, exacto, exacto. A mí me da Entonces, risa, mm, uno de nuestros asistentes, Darío Cortés, él dice, qué dolor de cabeza el inventario. Es un dolor de cabeza, todos vivimos con ese dolor de cabeza. Eh, Nadie dijo que el trabajo de CISO es fácil, ¿no? no, para nada. Y aparte, o sea, es un procedimiento que en realidad todo el mundo sabe que lo tiene que hacer, pero a nadie le gusta hacerlo. Porque justamente en el momento donde uno va y busca primero un inventario tecnológico, que ya a veces es complicado de conseguir, Mm, imaginemos ir al inventario de activos de información donde vamos bajando más y digo, bueno, estos servidores para mí son críticos, ¿qué información tengo en estos servidores? no, 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 Y a no, su no. vez, todo lo que se nos escapa del radar, porque son datos, o sea, que la empresa tiene en otro soporte, ejemplo, documentación física, que no se sabe de repente dónde está, en qué condiciones está almacenada y demás. Que eso a nosotros también nos representa un problema y obviamente la medición de riesgos la tenemos que considerar. Exacto. El famoso archivo muerto, donde justamente uno va y va dejando la documentación en papel que ya no se utiliza, pero a veces por requerimientos legales hay que mantener. Entonces eso hay veces que es una empresa que es regulada y que obviamente se puede exponer a penalidades muy grandes si le llega a pasar algo a ese archivo. Nosotros hoy por hoy lo tenemos mapeado, medimos ese riesgo, sabemos qué controles tenemos que aplicar. Es muy difícil Es a veces. difícil, es difícil. Es muy difícil. Aquí dice Freddy Álvarez, algo muy comentario correcto, dice, tomar riesgos es apostar por el cambio, es desafiar el status quo. Lo único constante es el cambio. Eso es correcto. De acuerdo. O o sea, totalmente de acuerdo. O sea, si, el que se queda quieto pierde, por decirlo así de una forma bien sencilla. Entonces, si digamos, regresemos con el tema de compliance de una empresa financiera. Viene y te dicen, Joaquín, pa, tenemos que tener compliance, tenemos que tener el PCI en el próximo año. Y tú haces el estudio y tú dices, listo, deme 10 millones de dólares, algo así, ¿no? Y te dan esa cifra. Y tú utilizas eso y y en el año, ¡pum!, la empresa es, tiene su certificación PCI DSS, todo el mundo te felicita, Joaquín, trabajo bien hecho. Hasta ahí llegas, ya no te preocupas de más, todos los años pides 10 millones de dólares, pero solamente es para mantener el compliance o qué haces como CISO. En general, una vez que uno obtiene cualquier certificación, o sea, eso lo que hace, o sea, es generar obviamente en un determinado momento un grupo de recursos y gente comprometida para poder lograr ese objetivo. La idea es aprovechar ese momento para poder continuar y seguir planificando cosas más allá que se haya logrado la primera meta, el primer milestone. Okay. Justamente, ¿por qué? Porque en ese momento yo tengo un montón de gente motivada porque logró un objetivo que para la empresa se entiende que es de valor y justamente lo puedo aprovechar para poder cubrir otras áreas que yo entiendo que si bien las pude certificar me hayan quedado con sabor a poco.
o que de repente pueda llegar a incursionar en otros programas que si bien no implican directamente cumplimiento con PCI DSS o el estándar que sea, que yo entiendo que me aportan valor a la empresa. Entonces ahí en ese sentido yo de a poquito voy subiendo el baseline que Okay. yo usé para certificar y después el momento que se vaya a recertificar o que tenga una auditoría externa es un procedimiento mucho más sencillo, no es tan doloroso. Ok, pero me gusta lo que dijiste, que es el valor para la empresa, el valor para el negocio, que es la manera que todos, yo creo que la mayoría que estamos aquí vemos el tema de ciberseguridad como algo de la empresa y no algo externo, algo paralelo o como algo que no sea parte de la estrategia comercial. Y eso es lo que todos debemos llegar, ¿no? Pero dijiste algo muy, muy bueno, que es uno de los comentarios que decían en este cosa en LinkedIn, que decían que ser compliant no debe ser la meta, ser seguros debe ser la meta. Compliance es para cumplir un requisito regulatorio y debería ser lo mínimo, que es exactamente lo que acabas de decir. Sí. Ser compliant es un baseline para comenzar el camino a estar seguros. Entonces estamos diciendo en este momento que compliance o riesgos son dos cosas que se deben contemplar y se deben trabajar al mismo tiempo. Si no es necesario, si tu empresa no necesita tener compliance, pues entonces de todas maneras tiene que tener un baseline de lo mínimo de seguridad para que tú puedas dormir en la noche, ¿no? Sí, aparte, o sea, estamos hablando acá justamente de cumplimiento en cuanto a un sistema de gestión certificado. Una empresa perfectamente puede tener un sistema de gestión de seguridad de la información que cubra todas las áreas que nosotros estamos comentando y no la certifique, simplemente porque o no le ve valor en certificarlo o no tiene un requisito duro. Y no por eso estamos diciendo, o sea, que sea un sistema de gestión que sea más malo o menos malo porque esté o no esté certificado. Eso es un ¿Tú, tema que no es menor. tú, tú crees que empresas que dicen estoy certificada significa que están seguras? En general discrepo bastante con eso y ha sido un tema de discusión con mucha gente, porque o sea, no voy a llegar al punto de lo que decía un profesor en facultad que decía que hay dos tipos de organizaciones, o sea, unas que ya fueron hackeadas y otras que todavía no lo saben, Ajá. y no, o sea que hay un tema. La certificación, como decíamos, es un piso. Pero aparte de la certificación, o sea, se basa obviamente en auditoría. Si nosotros, bueno, venimos más o menos al mismo negocio, nosotros en la auditoría no decimos que estamos haciendo las cosas bien, sino que no encontramos evidencia de que las hagas mal. Principalmente porque muchas veces en las auditorías se trabaja con muestras. Entonces yo no voy a revisar o sea, todos los eventos de un año, todos los incidentes de un año, sino decir, bueno, voy a ver, tomar una muestra en un determinado mes y eso para simplemente ver si está siguiendo el procedimiento. Ahora, puede llegar a pasar dos cosas, de que pasen cosas fuera del radar y la auditoría no los encuentre y decir, sí, está todo perfecto, pero después de repente esa misma organización sufre un incidente, Mm, entonces decir, pero ¿cómo? Me dijiste que estaba bien, y ahí empieza el mm, problema de siempre. exacto. Pero hoy por hoy, a ver, hay sobradísimos casos de empresas que han tenido certificaciones y han sufrido incidentes. O sea, hoy por hoy no hay ninguna organización que sea 100% segura, esté certificado o no. Ujú, exacto. Y un tema interesante el que estamos viviendo ahora, un tema actual, el tema del coronavirus, ¿no? Que está forzando a empresas a ver cómo habilitan el tema de teletrabajo. Sí, Ahora, en Estados Unidos el tema del teletrabajo ya es pues, muy avanzado, ¿no? Es casi, no normal, pero muy avanzado. Y estaba leyendo mensajes en Twitter del CEO o la junta directiva que mandó a decir a todo el mundo, listo, todos trabajen desde sus casas remotamente para controlar el virus, y conéctense remotos. Y de pronto llama Helpdesk, la mesa de ayuda, y ¿por qué me están pidiendo tantas preguntas acerca de cómo obtener un VPN? La computadora está bien, cómo la estaba manteniendo. Eh, entonces, algo que el tema del grupo de ciberseguridad dice es que esos son temas que no se habían considerado. sí. Puede ser, como estuvimos hablando tú y yo esta mañana, ¿no? Pueden ser que estemos certificados y nos digan, oh sí, sus controles de acceso son espectaculares y nosotros todos contentos, pero nos llegó el coronavirus y papá, a colocar VPNs por todos lados, acceso remoto y no tenemos
eso bien desarrollado. Eh, Sí, o sea, o sin ir más lejos, o sea, nos dimos cuenta que no tenemos capacidad, o sea, justamente que no tenemos chance de que todos los colaboradores de la empresa puedan trabajar al mismo tiempo, de que es- tenemos un problema más grande. Y eso justamente, o sea, me da pie para ver eso. Si yo estuviera trabajando solamente de un punto de vista de compliance, el requisito, por ejemplo, viene a ser, a eso yo vamos. tengo que tener un plan de continuidad, un plan de contingencia. Ujú. Y eso en realidad, y tengo que manejar la continuidad, obviamente definiendo, por ejemplo, servicios críticos. Digo, bueno, para estos servicios críticos de repente voy a tomar ciertas medidas especiales que para el resto no. Ahora, vamos a suponer, o sea, que llega el momento donde tengo que revisar el plan. Yo vengo y hago una revisión de escritorio, veo los puntos a punto y digo, bueno, sí, me parece que está bien, que toda la gente se conecte de la casa y todo eso, y de repente nunca se llega a probar. Y el momento que lo probamos es cuando lo necesitamos. Exacto, exacto, pero está, cumplimos el compliance, ¿no? El cheque está Tienen, marcado. ya lo marcado, estamos seguros. Pero en realidad no, inclusive algo que dijo una persona que está leyendo hoy que me pareció espectacular. Dice, ¿cuántas personas que nunca han trabajado o no tienen experiencia trabajando remoto y están conectados en VPN, ¿sí? Se Sí, acuerdan de desconectar de VPN una vez que terminen su labor y antes de comenzar a ver Netflix o lo que sea en su computadora, porque, porque supuestamente no podemos utilizar nuestras computadoras para uso personal, ¿no? Pero ¿cuántos decimos, ay, sí, voy a guardar mi computadora de trabajo y abro mi computadora personal? Casi no pasa. Entonces, imagínate el tema de utilización de ancho de banda de las empresas. ah, sí, sí. Se van a dar cuenta que no hicieron bien la tarea y no hicieron bien el trabajo. Que, de nuevo, uno cómo se prepara como empresa para una pandemia como esta. Es casi imposible. Es que al menos, o sea, yo voy a hablar sobre todo de los casos, o sea, que se dan en Uruguay. Uruguay, o sea, para la gente que nos está viendo de otros países, Uruguay es un país donde en general estamos bastante alejados de desastres naturales, estamos bastante alejados de pandemias y demás. O sea, en general, Uruguay es un país, o sea, que es bastante tranquilo. O sea, en general se dice que nada pasa en Uruguay. O sea, ahora, por ejemplo, todavía no tenemos casos reportados de coronavirus, somos una aldea entre Argentina y Brasil. Mm, O sea, porque los efectos ya estamos rodeados, ok, pero todavía no tenemos casos, ok. casos reportados al menos. Entonces, o sea, digo, hoy por hoy, si yo voy a una empresa y una empresa empieza a hacer su análisis de riesgo y cuantifica el riesgo de pandemia como un riesgo de probabilidad baja, en Mm, general nadie se lo va a cuestionar porque es algo muy razonable en el entorno en el cual estamos. mm, Entonces, o sea, muchas veces pasa de que al no tener un requisito fuerte, digamos, o que no haya gran problema de enfermedades o gran problema de ausentismo, que yo no prevea otro tipo de medidas del sentido, bueno, VPN para todo el mundo, que todo el mundo tenga su laptop, poner un gran ancho de banda para que todo el mundo pueda conectarse. En general, si se dan, sobre todo son por empresas, o sea, que dice, bueno, vamos a promover homework o vamos a manejarlo por otro lado, pero no de repente como un riesgo de pandemia. O sea, como que acá en Uruguay sería muy raro pensar que una empresa diga de un día para el otro el 100% de nuestros empleados van a trabajar de su casa. ujú. No, correcto, pero en Estados Unidos y en Europa se está viendo que ese tema sí, sí se está adoptando y de manera súper, súper rápida. Eh, Microsoft la semana pasada comenzó a dar licencias de Teams gratuita, ¿no? Sí, Para promover eso. Akamai, el amigo mío, el CSO de Akamai, Andy Ellis, anunció que Akamai también están dando algunas licencias gratuitas para el tema de conectividad segura, VPN y todas esas cosas. Entonces yo me imagino la gente que está trabajando no solamente en el grupo de ciberseguridad, pero el grupo de tecnología de las empresas, a ellos no los consideran que trabajen remoto, ellos, porque ellos tienen que estar, alguien tiene que estar trabajando ahí con los fierros, incrementando el ancho de banda, conectando todo esto y haciendo pruebas. ¿Qué sucede? Tienes el checklist y te dicen, ¿tienen procesos para instalación de nuevos equipos y nuevas soluciones? Sí, aquí las tenemos. Tenemos que hacer un change management, aprobarlo por el change board y todas esas cosas. Bueno, y en la pandemia ahora no tienen tiempo para hacer eso. Entonces tenían tres conexiones de firewalls o routers y ahora tienen que colocar muchos más porque necesitan más conexiones para incrementar el ancho de banda.
¿A qué hora van a hacer las pruebas en esos equipos que estén bien configurados, que estén seguros, seguir todos los procesos, que que quitamos todas las contraseñas por defecto, que tenemos el nuevo código o el OS actualizado? ¿Quién tiene tiempo de hacer todo eso ahora? Sí, aparte, eso es una de las peleas que justamente tiene el CISO en el momento donde los temas de seguridad son una traba para el negocio, porque dicen, yo tengo la gente que no puede venir a trabajar y necesito resolverle ya. Por otro lado, nosotros decimos, tenemos un despliegue de conexiones desde el exterior, que en realidad es el terror de la mayoría de la gente, cuando dice, vamos a abrir nuestros sistemas hacia afuera, sea por Exacto, VPN o sea expuesto a Internet exacto, directamente. exacto. Y entonces nosotros dijimos, por un lado, sí, tenemos las joyas de la corona, vamos a proteger esto, vamos a tener Mm. estos sistemas que los tenemos muy segmentados, muy separados, y por otro lado, tenemos que priorizar el negocio, tenemos gente que no está pudiendo trabajar y hay que manejar la presión de salir ya. Mm. Y ese es uno de los primeros problemas, o sea, que se hace, decir, bueno, salgamos ya, pero salgamos con algo que en realidad cumpla nuestros estándares y después, por otro lado, está la presión del negocio, decir que funcione y después vemos. Y ese es el problema, ¿correcto? Como CISOs, funciona y después vemos no funciona, sabemos que no funciona, porque Sí, instalas todo eso y luego te hackean así de una, ya te están hackeando los estados, y ya tienen control de tu solución de la nube, con control por estos lados, están metiendo y luego hackean a las empresas y dicen, Joaquín, no hiciste tu trabajo como CISO, ¿qué te pasó? Porque aquí alguien tiene que pagar por los platos rotos. sí, correcto. Y, Y y, aparte, y, y tú, disculpa, y tú no puedes llegar a decir, no, pero es que mire, tengo check, estamos certificados. sí, Ese era mi trabajo. Entonces, ¿cómo uno puede trabajar con eso? en general, o sea, las veces que me ha tocado, o sea, esos momentos donde uno está, digamos, con la presión de que tiene que salir ya, hay veces que uno tiene algún miembro, digamos, o en la junta directiva o algún otro en otra gerencia donde realmente entiende cuál es la preocupación de uno en el sentido de, bueno, yo lo hago que funcione, ahora si funciona y después abrimos la puerta a algo más, acá alguien va a tener que pagar los platos rotos, como decía, ¿sí? Exacto. Ese problema, obviamente, o sea, esta vez sí, yo quiero que funcione, yo quiero que todo el mundo pueda acceder, que todo el mundo pueda trabajar, pero por otro lado quiero seguir con el mismo estándar de seguridad. Dice, bueno, pero me tenés que dar tiempo. Bueno, tiempo es lo que no tenemos. Lo que no tenemos, correcto, correcto. Entonces, de nuevo, regresando al punto de compliance o seguridad por medio de risk management. Compliance no nos permite pensar acerca de todo el entorno, ¿no? El compliance solamente, tengo firewalls aquí, sí. Tengo un DMZ, sí. Tengo encriptado, sí. Y eso es todo. Y no te permite de nuevo al CISO pensar en el entorno del negocio. Por eso me gusta mucho esto que acabé de compartir aquí en el chat, que dice que ciberseguridad es un riesgo empresarial y si no está alienado, ¿así se dice correcto? Alienado o Alineado. alineado, está malo. Si no está alineado a objetivos empresariales y a un programa de riesgos, ciberseguridad es solo ruido. Es que lo que se da, y acá, o sea, calculo que muchos de los que nos están mirando a sentirse identificados. Uno de los grandes problemas que tiene el CISO es poder mostrar el valor de lo que uno hace. Porque si uno va y dice, bueno, tengo todas estas defensas, tengo estas políticas, estos procedimientos, y de repente se dice, bueno, pero tenemos todo esto y nunca nos pasó nada. Entonces, por ejemplo, cuando uno se va y dice, bueno, yo tengo el seguro del auto, o sea, yo de repente tengo suerte y no lo tengo que usar, pero si el momento que lo preciso, mejor que lo tenga. O sea, hay un tema Exacto. también, o sea, en respecto de lo que viene a ser mostrar el retorno de las inversiones en seguridad y sobre todo mostrar el valor del trabajo que uno hace en seguridad, porque es un trabajo bastante este, invisible y muchas, o sea, tenía un colega que me decía que es un trabajo bastante ingrato, que se acuerdan del de seguridad cuando algo no funciona, cuando pasa algo. Oh, lo mismo con la gente de redes, con la gente de desarrollo de aplicaciones. O sea, todo funciona perfecto. Hace muchos, muchos años, cuando yo estaba metido en el tema de redes, alguien dijo que tomamos algunas cosas por dado, ¿no? Que todo funcione.
Y en ese tiempo, pues el tema de teléfonos, de líneas telefónicas allá en casa, pues existía antes de los celulares, ¿no? Y entonces alguien dijo, ¿cuándo fue la última vez que te falló tu teléfono en tu casa? Y dice, pues, no, ya 10 años que no me ha fallado. Ah, bueno. ¿Y cuándo fue la última vez que llamaste a la empresa telefónica a felicitarlos por este logro? Nunca. Pero el día que te falla el desgraciado teléfono, estos manes son unos, no saben qué están haciendo. Eso es lo mismo, o sea, no solamente los hizo, es para todos, pero lo sentimos porque estamos metidos en este negocio. Claro, y aparte, o sea, muchas veces el momento digo, bueno, más allá de compliance, de marcar el cheque y demás, o sea, cuando yo digo, bueno, voy a hacer un programa de awareness o voy a hacer una inversión en un determinado equipo y demás, y mostrar el valor de todo eso, en realidad es bastante complicado, porque vamos Exacto. a reconocer también, o sea, que la mayoría de la gente no quiere ir a las campañas de concientización, no quiere participar de las No quieren, capacitaciones, exacto. no quieren. No Entonces, o quieren sea, porque no le ven importancia. no le ven importancia, no solamente no le ven importancia a las instancias de concientización y demás, sino que en general no le ven importancia a la gente de seguridad y se da mucho la cultura de decir, ¿por qué me prohíben tanto? ¿Por qué me restringen tanto si acá no va a pasar nada? ¿O quién Exacto. le va a interesar mi información si lo que yo tengo en realidad lo tiene todo el mundo? Ahora regresamos a ese punto porque es un tema de cultura de ciberseguridad, ¿no? De las Sí. empresas, ahora regresamos a eso. Bruno Olivera dice lo que estamos hablando, lo que no nos quieren, que dice que sería una figura análoga a la de un portero en equipo de fútbol. Eh, que está correcto. Nunca lo quieren hasta que esté ahí. Así me pasó a mi Liverpool hoy. Bueno, madre, no me digan de Liverpool. Bueno, ahí tenemos una preguntita de LP. LP, no sé tu nombre completo. Él dice o ella dice, ¿hay algún modelo técnica para trabajar con el ROI de todos estos temas? Eso es un tema interesante porque estuvimos hablando esta tarde acerca de la dificultad, lo difícil que es medir el ROI en el tema de ciberseguridad. Entonces él está preguntando, o sea, hay un modelo, hay una técnica para trabajar con el ROI de estos temas y cómo se analizan algo tangible para realizar los cálculos. En general, todos esos casos, o sea, vamos a suponer, o sea, el retorno de la inversión sobre un firewall, vamos a poner un caso bien puntual. Es muy difícil de mencionar, por ejemplo, qué es lo que me pasaría si el firewall no estuviese o el firewall fallase y yo fuera breacheado, por decir así. Ujú. Pero si tomamos un peor caso, que podría decir, o sea, ¿cuánto sería una multa que pudiera llegar a tener por un regulador, una disrupción de negocio, hacer, o sea, básicamente vendría a ser un VIA, un análisis de impacto, Ujú. asumiendo que yo no tengo la protección? Entonces digo, ¿cuál sería mi peor caso? Vamos a suponer mi peor Ah, caso ok. de decir, bueno, voy a analizar o sea, mi situación sin tener ningún tipo de protección. Vienen, me atacan y yo como consecuencia tengo pérdida a nivel de imagen, pérdida a nivel de multas del regulador, pérdida a nivel de negocio. Entonces, o sea, una de las formas que vendría a ser, o sea, sería hacer un análisis de impacto y tomar el peor caso. Ok, Entonces, decir, para tener como una referencia. ok. Una cosa que te pueden llegar a discutir en el sentido de decir, bueno, yo acá estoy asumiendo de que si no lo tengo, voy a tener un problema. Exacto, exacto. Pero por otro lado, o sea, también las otras discusiones, yo tengo el equipo y tampoco puedo decir que soy 100% seguro. Claro, son dos cosas completas. O sea, lo que dicen la empresa es que hay empresas que invierten millones de dólares ¿Sí? y pueden ser hackeadas. O sea, empresas que invierten millones de dólares y las hackean. Hay empresas que invierten millones de dólares y no las hackean. Hay empresas que no invierten millones de dólares y las hackean. Y hay empresas que no invierten millones y no las hackean. O Y sea, tienen suerte. tienen suerte. O sea, todo es el tema de riesgo. Eh, entonces, sí, me gusta mucho y ojalá que hayamos respondido la respuesta a esto, que me parece genial hacer un Business Impact Analysis asumiendo el peor de los casos y ahí podemos tomar unas medidas, unos números, unas mediciones y luego hacer el mismo Business Impact Analysis ya con algunos controles implementados y ver cuáles son las diferencias y eso nos puede entonces dar el, la cifra que nos están pidiendo.
Es que en Ah, general cuando uno va haciendo el análisis de impacto, decir, bueno, yo voy a hacer el análisis de impactos considerando peor caso. Después, cuando nosotros vamos a hacer la medición de riesgos, hacemos el riesgo inherente y el riesgo residual. Y de alguna forma yo tengo que decir que los controles que yo tengo tienen cierta efectividad para poder bajar el riesgo y por ende voy a tener menos pérdida. ahora, acabas de decir algo muy, pero muy importante y es una palabra clave, el riesgo residual. Riesgo residual. Y eso va exactamente con lo que estaba escribiendo aquí. A ver si se va. Listo. Sí. Que dice que compliance es simplemente algo con el que nos toca vivir. ¿Correcto? Tenemos que vivir con compliance, no hay otra. Y debemos aprender cómo lo hacemos trabajar. Procesos de GRC, por ejemplo. Y de ahí debemos hacer un estudio para ver qué falta de hacer para proteger la información. Lo que falta es el riesgo residual. Eso es lo que hace falta. Y eso es lo que entonces tenemos que medir, ese riesgo residual. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que Nosotros ese riesgo residual significa para la empresa? Nosotros en un momento donde vamos a hacer un análisis de riesgo, nosotros tenemos que, o sea, nos paramos en dos situaciones. Primero, tengo que ver en qué entorno estoy para ver cuánto riesgo puedo llegar a tomar sin que represente un problema para mi empresa. Y una vez que yo digo, bueno, yo tengo que Ese es el apetito del riesgo. el Okay. apetito del riesgo. Después en ese momento yo digo, bueno, voy a definir una metodología justamente para poder medir el riesgo que sea consistente, porque si no, no puedo comparar una medición a la siguiente si estoy mejor o estoy peor a los efectos de mi metodología, que la metodología como todo es discutible. Antes de pasar, ¿qué metodología utilizas tú? Porque tuvimos una charla y anteriormente acerca de metodología de medición de riesgos y hablamos acerca del NIST CSF o del FAIR. ¿Tú cuál utilizas? Acá en general, o sea, yo he trabajado también en casos de sector gobierno, en realidad, o sea, NIST acá está bastante ¿cómo decir así? Establecido, sí, por un tema que ha habido un empuje también del sector gobierno para adoptar un marco de ciberseguridad que está basado en el Cybersecurity Framework de NIST. Ok, perfecto. Entonces, acá hay también, o sea, por un decreto de ciberseguridad en general, o sea, los organismos, los ministerios están obligados a implementar un sistema de gestión basado en la versión uruguaya, digamos, del NIST Cybersecurity Framework, Excelente. incorporado a los decretos y normativa local. Local. Ok, perfecto. Entonces Está muy tenemos empujado por ahí. apetito de riesgos y metodología. Perfecto. Entonces, digo, nosotros estábamos en un punto donde dijimos, definimos una metodología que es cómo lo vamos a medir, que ahí incorporaremos, o sea, datos de la industria, juicio experto, o sea, las técnicas que en general, o sea, se manejan, que son, digamos, las más conocidas, sobre todo al principio cuando uno no tiene muchos datos claros de cómo se, digo, bueno, a ver, este riesgo para mí o sea, tiene impacto alto, impacto bajo, probabilidad alta, probabilidad baja, y de repente uno no cuenta con muchos datos de la industria, entonces, bueno, vamos a tomar un juicio experto, vamos a tomar alguna media. Entonces nosotros a partir de ahí decimos, tenemos un riesgo inherente. Digo, yo tengo este riesgo que para mí entiendo que lo tengo que tratar porque mi organización no está conforme con este nivel de riesgo, porque entiendo que o la pérdida es muy grande o tengo consecuencias que no puedo manejar. Entonces implementemos controles. Digo, bueno, vamos a suponer de que yo tengo un riesgo de pérdida de información que es bastante alto, sobre todo por los datos que manejo, porque tengo incumplimiento de SLA, porque tengo temas de controles del regulador. Digo, bueno, vamos a implementar controles, los clásicos controles, un backup, que es uno de los Ajá, controles más básicos y es uno de los que tiende a fallar más. ajá, Ese uno se acuerda cuando le agarra un ransomware, por ejemplo. ajá, exacto. Vamos a implementar un backup. Yo digo, bueno, vamos a implementar un backup y ¿cómo te puedo llegar a medir la efectividad de un backup? Entonces digo, bueno, tengo una copia interna, una copia afuera, una copia en la nube, una copia en cinta, otra copia en disco. Lo hago todos los días, o sea, entonces, bueno, a partir de ahí, digo que mi riesgo residual con los controles pasa a ser algo que yo puedo llegar a convivir. Porque de repente si llego a tener una pérdida de información, la pérdida de información está en un entorno manejable. Ujú. Ahora, en el caso de un respaldo es algo bastante concreto. Ahora, si yo vengo y te digo un firewall, entonces digo, bueno, sí, a ver, acá tengo un riesgo de pérdida de información, de exposición y eso. Coloco el firewall. ¿Cómo empezamos a medir eso? Es bastante más complicado. Bastante, bastante. Pero sabes que por aquí hace mucho tiempo tocaba ese tema con un experto de firewalls y de ciberseguridad
Y él me dijo que lo que él hace es que, y si me acuerdo bien, no puede ser que lo estoy diciendo mal, pero configuraba en los logs para que enviara la información de todos los paquetes que estaban bloqueados. Y que con eso él comenzaba entonces ya a tener una historia, porque la idea es tener una historia para contar. Claro. Es que mire, colocamos aquí y podemos tener un promedio de, esto es todo el tráfico que salió, pero el tráfico, mire todo el tráfico que estuvo, que bloqueamos. Mire todo esto gracias a este firewall. Por ahí se puede, es una manera pobre de medir, pero se tiene una historia. No, claro, o sea, en el momento que uno ya tiene la herramienta desplegada y que puede llegar a generar métricas, es más sencillo. En el Exacto. momento que uno va a defender la compra de un determinado equipo o un determinado software, es bastante más complicado tratar de calcular un retorno o lo que voy a poder ganar teniendo la herramienta o teniendo el equipamiento enfrente a una reunión de directorio. O sea, cómo yo No, voy y le no defiendo. puedes. Mm, Claro, no tengo forma de mm. defender, al menos una forma sencilla, en el sentido de decir, bueno, si implementamos esta solución vamos a tener esta ventaja, o una reducción de costo, o una ganancia por otro lado. Es bastante más complicado. Y ahí viene la pregunta que tiene José Hernán, que es una pregunta muy buena. Según la experiencia de Joaquín, ¿qué vende más ante las directivas? ¿Un análisis de impacto o un mapa de calor de riesgos con varios riesgos críticos en las zonas inaceptables o rojas? En general, un análisis de impacto te brinda un poco más de información, si bien, o sea, se puede presentar una versión resumida que justamente, o sea, digamos, del interés de la Junta. En general, o sea, los mapas de calor, al menos aquí, no se utilizan tanto. O sea, ellos se utilizan, o sea, más, o sea, vendría a ser los vía. Pero en general, o sea, si la información, o sea, es concreta, concisa y es bastante entendible, que es justamente uno de los principales desafíos que nosotros tendemos, sobre todo, porque en el momento que nosotros vamos a una junta, lo que quieren ver es, a ver, esto en plata, ¿cómo se traduce? Todo muy linda la Exacto, solución que uno quiere instalar, todo muy lindo exacto. el equipo, porque a nosotros nos gusta la seguridad, entonces justamente decimos, qué bárbaro que tiene esta funcionalidad, qué Sí, perfecto que nos resuelve esto. tenemos el WAF Claro, tenemos un WAF, tenemos una de solución todo. que es excelente, y digo, bueno, pero hablando en plata, Aquí ¿en qué me ahorro? ¿En qué me puedo salvar? y que ¿En qué protege. me... Claro, entonces, o sea, lo que en general sirve es hacer un análisis de impacto y tratar de cuantificar. Entonces, si yo esto lo tengo, podría llegar a salvarme de un incidente que podría llegar a potencialmente costar tanto o tener consecuencias de imagen o tener consecuencias con un regulador. Hablándolo, digamos, en términos ahí, digamos, donde uno va diciendo, podría llegar a tener como peor caso este impacto, en general, como que uno llega más fácil a la gente. Es una muy Pero buena pregunta. es muy buena. Y algo que un amigo mío hace acá, Ian Amit, que él le encanta utilizar el FAIR, FAIR, ¿no? La metodología de él. Pero él dice lo que él hace ahora como se hizo es que él trabaja directamente con los directores de los grupos empresariales y él trabaja con ellos para él entender el riesgo financiero de cada grupo. Claro. Porque como CISO, él dice, es que yo no puedo saber todo, que es uno de los errores que muchos CISOs hacen, ¿no? Yo Sí. soy CISO, yo sé todo. Pero no, entonces lo que tú estás haciendo es correcto. Tú trabajas, te empeñas a trabajar y establecer relaciones con directores de otros grupos dentro de la empresa para conocer y hablar con ellos acerca de qué es importante para tu negocio. A ti, qué es lo que te afecta, qué es lo que no te, la famosa, qué es lo que no te deja dormir en la noche. Tú tienes conversaciones con directores y de acuerdo a eso armas alguna solución o algo así, o puedes tener mejor medidas. En general, o sea, el CISO lo que tiene que tener siempre en todo momento es como el tener el termómetro de la organización, entendiendo que en general el trabajo de uno es el valor que le puede aportar a las otras áreas, porque Exacto. la empresa en realidad no hace seguridad en sí misma, sino que la empresa tiene un determinado fin y la seguridad justamente tiene que acompañar el fin principal de la empresa. O sea, la empresa tiene que tener Importante. un fin justamente, que es el fin para el cual fue fundada, y nosotros acompañamos. Somos socios de negocio,
pero obviamente que tenemos que apoyar los objetivos de las otras áreas. Importante, porque eso es algo que hemos conversado en otros programas de CISOs, que hemos dicho que el CISO o el área del CISO tiene que entender que la empresa no está, el negocio de la empresa no es seguridad. El negocio de la empresa es crear este widget por aquí, crear este aparatito por acá. Y el rol de nosotros es cómo hacemos, ayudamos a que la empresa genere más de esos aparatitos a un precio bajo para poder generar más ingresos. Ese es el trabajo del CISO, como ¿Sí? tú acabas de decir, es un habilitante o habilitar las otras áreas. Eh, Dijiste algo acerca del residuo, el apetito y todo eso. Uno de los temas que se tocaron interesantes, que se tocaron en ese comentario en LinkedIn, el tema de ciberseguros, que alguien dijo, bueno, pues yo tengo compliance y luego hago el risk management, mi programa, identifico los riesgos. Y yo digo, ¿sabes qué? Esos riesgos no me interesa, voy a comprar ciberseguros. Cuando yo leí eso, yo dije, uy, no, la persona se fue por el camino erróneo. ¿Tú qué opinas del tema de ciberseguros? ¿Es algo que todo CISO debe considerar o cómo lo utilizan? ¿Tú qué opinas? El tema, o sea, yo considero, o sea, como cada organización en general, o sea, tiene primero su apetito de riesgo y tiene su sector y demás. El hecho, o sea, de ir simplemente, o sea, decir, voy y esto me genera mucho trabajo, voy directamente por otra solución. O sea, no es algo, un camino que yo en general tiendo a seguir. Yo tuve una discusión justamente con un amigo no hace mucho, o sea, hablando de lo que viene a ser las soluciones enlatadas de seguridad, en el sentido de que yo vengo, coloco esto y con esto me resuelve todo. Exacto. Entonces, digo, me resuelve todo de acuerdo a quién, de acuerdo a qué modelo de organización. Yo cómo sé si lo que determinó que es un riesgo aceptable para él es aceptable para mí. Ujú. Entonces, o sea, en general, el análisis de riesgo la gestión de activos de información es algo que no se salva a nadie, más allá que no nos guste hacer. Entonces, partiendo de esa base, o sea, uno sigue con todo el programa, por decirlo así. Pero, o sea, yo no voy mucho por la solución, digamos, en el sentido de decir, vengo, compro y que me lo resuelva, se tiro llave en mano, decir así, sino que Ujú. es un programa, o sea, más bien orientado a cada organización. Ok. Porque aparte también, o sea, uno va generando conocimiento de la propia organización donde está. Ujú. Y ese conocimiento es valiosísimo en el momento de implementar controles. Exacto, exacto. Tú llevas en tu organización como año, año y medio ya, ¿correcto? O Casi menos un de un año, año, casi menos un de un año. año. Tú como CISO nuevecito en ese asunto, ¿cómo, cómo lo has vivido? ¿Cómo has vivido este tema? Porque imagino que apenas está llegando el tiempo ahora donde ya comienzas a entender y ya comienzas a ver, "Ah, así es como yo quiero implementar mi solución de ciberseguridad". ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás viviendo? Hay una dificultad grande que es la dificultad de awareness, que está en todos lados. Okay. O sea, que eso es que toda organización tiene ese tema. Aparte, la dificultad, o sea, está en el sentido, o sea, cuando uno tiene doble rol, o sea, empresas que, por ejemplo, o sea, tienen seguridad hacia el interno y hacia clientes. Entonces, como eso, o sea, el caso donde trabajas tú, donde trabajo yo, o sea, que tenemos, o sea, seguridad hacia los proyectos donde vamos trabajando justamente de cara al cliente y a su vez seguridad interna. Ujú. Entonces, el doble gorro, el doble reporte. Exacto, exacto. Pero entonces tú llegas, tienes ya, digamos, 8 meses, 9 meses ahí en la empresa. ¿Cómo llegaste a ese punto para identificar que el tema de awareness es uno de los dolores de cabeza más grandes que tienes en este momento? ¿Cómo te diste cuenta de eso? En general, cuando uno va recorriendo y encuentra máquinas desbloqueadas, información confidencial arriba de los escritorios, y Okay, máquinas sin candado y ese tipo de okay, cosas que en general, o sea, pasan todas las empresas. okay, O sea, yo o sea, en una de las empresas en las cuales estuve se iba directamente con post-its. Entonces, a máquinas desbloqueadas que encontraba le ponía un post-it. okay, okay, Entonces, como en el sentido de decir, tarjeta amarilla, okay. hablándolo en fútbol. Ah, claro, claro. Yeah, Entonces, o sea, el awareness en general, o sea, es algo que en todas las empresas, o sea, termina siendo un problema. un problema. Pero en general es por un tema de que o los usuarios no lo ven como que es algo que les pueda generar un problema a ellos también. O sea, porque dejo información confidencial de repente sin atender.
y esa información después se filtra. Va a decir, a ver, ¿quién tenía esto? Ah, lo tenía tal persona. Ah, pero entonces filtró la información. O esa Mm, información se perdió o algún otro problema que puede llegar a tener. Entonces, o exacto. sea, en la cultura, que es justamente lo que habíamos comentado hace, no sé, hace Ujú, un rato, o sea, el tema de la cultura de seguridad es un problema siempre. exacto. Y Eh, después a partir de ahí que uno va generando como que aliados estratégicos, porque digo, bueno, vamos a implementar alguna capacitación o alguna actividad. En otras empresas en las cuales yo estuve, sé lo que hacíamos también con un tema futbolero, porque Uruguay es un país muy futbolero. no, ¿en serio? Hicimos, o sea, una actividad que en general se basó en una competición preguntando buenas prácticas, aspectos de las políticas y los procedimientos por equipos y a su vez por premios a puntajes individuales. Entonces iban justamente avanzando Ok. El equipos torneo. propiamente, Ok. equipos en el torneo y a su vez, o sea, eso se terminó inclusive haciendo en una instancia a nivel de Latinoamérica donde cada país competía con su mejor equipo. Interesante. Muy bueno, porque utilizas el tema de la cultura corporativa para dar el mensaje de cultura de ciberseguridad. Claro, Excelente. Inclusive aquí dice Freddy Álvarez, que hizo este comentario no hace mucho, dice que en mi opinión es trabajar en la parte madura o más dura que es el mindset. Pues si no se trabaja en cambiar la mentalidad y compromiso de las personas, todo trabajo será en vano. es Cien por cierto. ciento de acuerdo. cien por Totalmente de ciento de acuerdo. acuerdo. Ahora, el tema regresando al tema que comenzamos de compliance. Compliance toca el tema de concientización, de security awareness. Okay. Sí, en general, o sea, cualquier marco de compliance, o sea, va a tener en cuenta a la gente. O sea, porque, Okay. o sea, nosotros en general no podemos hablar de una seguridad aislada, de solamente de soluciones de Técnicas, software o de claro. hardware o soluciones técnicas, porque en general nos estamos olvidando de De lo que de estamos nuestra primera protegiendo. barrera. Claro, en otros casos, o sea, se habla que justamente la persona es el eslabón más débil. A mí en general, o sea, me gusta decir también que la persona es la primera barrera. Porque si yo tengo un empleado que está concientizado, que entiende el valor, no va a abrir un phishing. O la chance de que de repente venga y le diga, este correo me parece sospechoso o nunca me había llegado algo de esto y que de repente consulte. Ya eso es una gran Exacto, ventaja. exacto. Entonces, o sea, si nosotros vamos y en una charla de awareness, por ejemplo, decimos, los empleados son el primer eslabón más débil y siempre es el tema de la Mm, ingeniería social y demás. No, en general no logramos el objetivo que nosotros no, queremos, que es, lo estás insultando. claro. Entonces, si yo digo por otro lado, mi función aquí es dar las herramientas para que puedas hacer tu trabajo en forma segura y que ante un ataque puedas reconocerlo o puedas, aunque sea, identificar algo que no está acorde a lo que uno está acostumbrado y aunque sea puede ir a preguntar. Eso para mí ya es una ganancia impresionante. Exacto, exacto, Es, exacto. Bueno, estamos llegando aquí al final. Terminemos entonces esto. Y yo creo que este es el primero, como habíamos conversado, este es el primero de muchas charlas en este tema. Ah, aquí tenemos una preguntita. De José Hernán dice, considero que una buena gestión de ciberseguridad implica para la gente de las áreas de TIC uso y apropiación de varios procesos de ITIL con un buen nivel de madurez. Okay. No sé. Procesos como gestión de incidentes, gestión de configuración, gestión de cambios, gestión de problemas, gestión de proveedores. ¿Están de acuerdo? O sea, una buena gestión de ciberseguridad implica un uso y apropiación de varios procesos de ITIL. Ok. ¿Tú es estás que de si acuerdo con nosotros eso? vamos directamente a lo que es una gestión de un incidente, por ejemplo, tenemos incidentes, o sea, que pegan directamente a lo que viene a ser la seguridad. O sea, y no pensemos en data breach, pensemos, por ejemplo, en una caída de un servicio crítico que me pega en la disponibilidad y yo puedo llegar a tener un problema por ahí, por ese lado. Obviamente que el hecho de que tenga un área de TI que esté madura, pero que a su vez también involucre a todo el resto, es decir, bueno, tenemos este problema, a ver, que venga, por ejemplo, de la gerencia financiera por si hay que comprar equipos en caso de que hayamos tenido una rotura. Venga seguridad porque si tenemos un problema que tengamos que sacar o sea, ver un SLA, por ejemplo, y demás. Venga comunicaciones por si tenemos que sacar un comunicado hacia afuera. Toda la parte de lo que es gestión de crisis, por ejemplo, también, que muchas veces uno Importante. No, no no lo le toma pone en cuidado. cuenta, Ujú. que uno no lo toma en cuenta y después termina haciendo más daño que uno quería proteger. Correcto. Es muy Entonces, importante. sí.
trabajar en general, o sea, el área de seguridad es el área que es transversal porque es el socio de negocio que trabaja con las gerencias funcionales, trabaja con tecnología, o sea, trabaja directamente con el CEO, con junta directiva, es socio de todos, básicamente. Exacto, exacto. Y por eso estamos hablando anteriormente, lo que hace el amigo Ian Amir, que él se hace amigo y comienza a conversar con diferentes directores de diferentes partes de la organización para entender exactamente cuál es su negocio, qué es lo que yo, lo importante, y de esa manera Ian y su grupo de ciberseguridad entonces poder generar e implementar soluciones que los protejan, pero no impidan en su día a día. Dice Freddy Álvarez y un comentario, y estoy medio de acuerdo con lo que él dice. Él dice que creo que el camino a la continuidad de negocios es considerar soluciones de nube. Yo En digo que, general, que sí, no todo es tecnología, porque puedes utilizar la nube y todo eso, pero si no hay procesos implementados, y el proceso más importante que tú y yo ya nos hemos dado cuenta, es el tema que el de las nubes para continuar de negocio. Si nos pasó algo, podemos subir todo acá y seguir funcionando. Pero ¿cuándo fue la última vez que hiciste una prueba de eso? sí. Eh, tiene que haber procesos porque no solamente aquí lo tengo, y si este se cae, este sube. Ah, has hecho la prueba. Y no solamente la prueba de esa transición, la prueba de regreso, que es la más, Es la más dura. que es la más dura. ¿Cómo regresamos a la normalidad? Sí, y a su vez también hay otro tema, o sea, si yo pongo sistemas críticos en una nube, mi proveedor de nube pasa a ser un proveedor crítico. Entonces, lo que no es Absolutamente. menor es que mi programa de seguridad, si yo tengo un sistema crítico en manos de otra persona, de otra Mm. empresa, esa otra empresa pasa a ser crítica para mí y por ende debería tener un programa de seguridad que contemple lo mismo que contemplo yo o más. Y, y esta conversación abre una, una Ahí es puerta donde uno va. gigantesca. Ahí hay para todo y tenemos 3 minutos. Eh, no, pero bueno, yo creo que hasta aquí llegamos. Joaquín, muchas gracias. Ojalá a todos los que nos están acompañando que hayamos respondido algunas preguntas y más importante, habremos generado más inquietudes para llegar. Con Joaquín estamos muy de acuerdo que este tema de compliance y seguridad que no hemos llegado ni no lo hemos tocado en lo mínimo, y necesitamos seguir conversando este tema porque es muy importante como personas, como profesionales de ciberseguridad, como CISOs o consultores, necesitamos hablar más de este tema. Así que la invitación es para todos ustedes para que nos acompañen en unas 2 semanas y regresamos con este mismo tema, la continuación. Si tienen algunas preguntas, por favor, nos la envíen. Ya mi correo lo coloco aquí, rojas@tacticaledge.co. Joaquín, últimas palabras. Queda solamente agradecer y espero que obviamente le haya resultado útil todo esto. Y aparte, o sea, aquí me parece que es algo que estamos todos de acuerdo, que todos sufrimos más o menos lo Mm, mismo y que o sea, exacto. ninguno o sea, de acá tiene la bola de cristal como para poder decir, esta es la receta que resuelve todo. Ojalá lo tuviéramos, pero o sea, nos comprendemos entre nosotros, comprendemos Exacto, los dolores que sufren. exacto. Y de nuevo, yo creo que uno de los temas, soluciones o mensajes más importantes fue que compliance y risk management y seguridad eh, son dos cosas que se deben utilizar en conjunto, no son cosas aisladas. Compliance no es malo, No, para manejo nada. de riesgo no es malo. Utilizar las dos es una de las, la fórmula que te puede ayudar bastante, ¿correcto? Sí, es que el enfoque hoy por hoy de la seguridad, o sea, no puede caer en un plano solo, ni 100% técnico, ni 100% orientado a cumplimiento. O sea, hoy por hoy el approach de seguridad es multidimensional. Perfecto. Listo. Entonces a todos, Joaquín, muchas gracias. A todos, muchas Gracias. gracias por acompañarnos y nos vemos en un par de semanas, si Dios quiere. Joaquín, Bueno, un abrazo. gracias. Hasta luego. Estamos hablando. Chao. Chao.